Después de 7 años y prácticamente 6 temporadas, The Crown ha llegado a su fin. Aquí te dejo mi opinión, obviamente con spoilers de esta última temporada. Hey, ¿qué tal, cinéfilos? Bienvenidos más a un video aquí en su canal Cinetiques. La verdad es que me encuentro muy contento y la verdad es que la serie de Crown ha sido toda una odisea porque ha sido una gran serie. Puedo decir que incluso una de las mejores series de Netflix. Y bueno, no solamente una de las mejores series de la plataforma, sino también el cast con el que empezó esta serie. La verdad es que fueron actores y actrices que todavía no tenían un renombre y a lo largo de todos estos años nos han dado grandes proyectos. Por ejemplo, en el caso de Claire Foy, quien interpreta a la reina Isabel, obviamente en una etapa más joven, y a Matt Smith, que también interpreta al príncipe Felipe. La verdad es que han sido grandes actores y que con el paso del tiempo se han forjado un renombre y sobre todo una de las mejores actuaciones que nos han dejado en esta primera temporada. Otra actriz que también se me olvidaba mencionar es Vanessa Kirby, esta actriz que hoy la podemos ver en grandes producciones y que en su momento interpretaba a la princesa Margarita, quien fuese la hermana de la reina Isabel. El día de hoy ha estado en grandes producciones como Misión Imposible, que ha sido, yo creo que una de las franquicias más importantes, y sobre todo en proyectos que se avecinan, que me parece que va a ser Sue Storm en Los Cuatro Fantásticos. También yo siento yo que es una actriz que queda perfecto en el personaje. Y bueno, así como muchos otros, como también la actriz Olivia Colman, quien interpreta a la reina Isabel en una fase más adulta, en una, digamos, plenitud del personaje, en una plenitud de la vida de la reina Isabel. La verdad es que también lo hace increíble. Pero bueno, vamos a dejar esto de lado y vamos a enfocarnos en la última parte de esta temporada. Y bueno, como podemos ver, en la primera parte de esta sexta temporada prácticamente se enfocó en los últimos días de la princesa Diana y de cómo fue la causa de su muerte. Y no solamente eso, pudimos ver la relación que tuvo con Dodi Al-Fayed, quien era el hijo mayor de Mohamed Al-Fayed, este gran personaje que en lo particular me gustó mucho su actuación, y de cómo tenía estos planes para intentar involucrarlos de cierta manera a su hijo y a la princesa Diana, y pues obviamente él tener un renombre hacia los grandes personajes de la realeza, en este caso tener la aprobación de la reina Isabel, pero pues que al final este plan prácticamente quedó fuera de la tangente por todo lo que sucedió en el accidente. Y pues obviamente el hijo de Dodi Al-Fayed, como pudimos ver, ya empezaba en cierta manera a tratar de alejarse de la princesa, y no solo eso, también tratar de enfocarse más en su vida personal y dejar de lado los planes de su padre y enfocarse prácticamente en su vida. Y bueno, en este sexto capítulo, que ya comprende la segunda parte de la sexta temporada, podemos ver que se enfoca principalmente en Guillermo, quien fuese el hijo mayor de la princesa Diana y el príncipe Carlos, y dejando de lado que están pasando por una situación muy difícil por la muerte de su madre, la aprehensión de la prensa y de cómo todavía ese tema, después de que obviamente ha pasado ya tiempo, siguen trayendo esos temas otra vez a la vista de todos, y pues obviamente ellos lo que intentan es dejar de lado esa parte, tratar de seguir con sus vidas. Y aunado a eso, que ellos están entrando a un proceso de adolescencia en donde si de por sí las cosas en esa etapa son difíciles, obviamente con todo lo que llevan cargando, pues obviamente es más complicado aún. Y bueno, otra cosa que también se añade a la lista de cosas es que su relación con su padre, con el príncipe Carlos, no ha sido una de las mejores. Y no solo eso, terminan culpándolo a él por la muerte de la princesa Diana, porque nunca estuvo para ella, y pues obviamente para ellos es un factor importante, porque quien debería haber estado en ese momento y darle todo el respaldo, obviamente emocional, hacia la princesa Diana, pues era Carlos, pero él estaba prácticamente enfocado en su nueva relación con Camila Parker y dejó de lado un poco esa parte crucial, yo creo que de la familia, y pues es algo que sus hijos obviamente no le perdonan.
Y bueno, propiamente hablando de la reina Isabel, la verdad es que en este momento de su carrera está prácticamente a cumplir los 80 años y obviamente el personaje de monarca hacia Inglaterra no ha sido uno de los mejores, ya que no ha tenido una buena imagen en los últimos años, no solamente por todo lo que ha estado pasando, sino también el problema del accidente de la princesa Diana también les hace como cierto ruido porque empiezan con todos estos chismes o versiones de que la monarquía en cierto punto estuvo involucrada en el accidente de su fallecimiento. Obviamente estos son meramente chismes y al último un perito o alguien que se encarga de todas estas cuestiones termina desmintiéndolo, pero obviamente está bajo mucha presión y pues obviamente empieza a buscar recomendaciones, que incluso le pide un consejo a quien fuese el primer ministro en ese tiempo. Y bueno, Tony Blair, quien fuese el primer ministro en aquel entonces del Reino Unido, este personaje realmente interesante, muy pragmático y sobre todo un político en toda la extensión de la palabra. Tuvo una gran participación siendo mediador en el conflicto armado entre Irlanda del Norte y quien fuese en ese entonces el presidente Bill Clinton. Y no solamente eso, también fue partícipe de aquel ultimátum que se le lanzó al régimen iraquí para que fuese totalmente desarmado, ya que obviamente ya había cierto conflicto con aquel personaje que lideraba Irak en aquel entonces. Obviamente no quisiera decir el nombre por cuestiones del video, pero fue también muy importante en toda esa cuestión y que posteriormente tuviera otra mayor participación ya con el presidente Bush como presidente de los Estados Unidos. Y bueno, en ese entonces pasó toda esta terrible noticia, o más bien de este terrible suceso en la historia que fue el 9/11. Pero bueno, prácticamente en la serie nos muestran cómo era el personaje, cómo tomaba sus decisiones y sobre todo cómo intentaba cambiar en cierta manera muchas de las cuestiones que la monarquía todavía tenía en sus tradiciones, la manera de vivir, la manera en que tenían incluso bajo su mandato a ciertos trabajadores o a gente a su cargo, que obviamente eso les representaba muchos gastos que obviamente querían eliminar y que al último la reina Isabel termina por dejarlo de lado y respetar lo que la monarquía tenía, ya que pues obviamente esto representaba una tradición para todo el pueblo de Inglaterra y que pues obviamente eso no iba a cambiar ni por él siendo el primer ministro ni por nadie. Y bueno, otro personaje también muy interesante que nos mostraron en esta nueva temporada fue el personaje de Kate Middleton, quien es actualmente la esposa del príncipe Guillermo, y podemos ver cómo esta historia de origen va en aquel tiempo cuando ellos apenas empezaban a estar en la escuela y de cómo fue desarrollándose toda esta interacción o de cierta manera esta relación que se fue forjando con el tiempo, que en un principio no fue la mejor impresión del príncipe Guillermo hacia Kate, pero bueno, que con el paso del tiempo se va redimiendo y pues obviamente logran tener una relación un poco más estable y sobre todo un poco más cercana. Y no solamente lo hablo de su familia hacia la realeza, sino que también hubo una relación entre Guillermo y los padres de Kate Middleton, que bueno, ahí voy a hacer un pequeño paréntesis porque al parecer la familia de Kate Middleton era quien estaba de primera mano tratando de involucrarlos a ellos dos, y podemos ver también escenas en donde la madre de Kate hacía como que estos trabajos de investigación para poder estar identificando a qué escuelas el príncipe Guillermo iba a estar y pues obviamente metiendo a Kate a esa misma escuela, pues para que pudieran llegar a tener una relación, que obviamente ese era su objetivo, ¿verdad? Y bueno, cambiando de tema de toda la cuestión de Guillermo y la reina Isabel, tenemos también otra vez de vuelta un poco más intrigante y un poco más a fondo el personaje de la princesa Margarita, quien fuese la hermana de la reina Isabel. La verdad es que este personaje me causa un poco de nostalgia, tristeza, porque estaba teniendo una gran vida, tuvo grandes momentos, y a pesar de que siempre fue nombrada como la número 2
porque pues obviamente la uno era la reina. A cierta manera ella intentó hacer su vida lo más normal posible, por así decirlo, obviamente con las limitaciones que estas le prohibían, pero la verdad es que ya al final nos cuentan una historia en donde ella empieza a tener estos eventos vasculares que cada vez empiezan a ser mayores y cómo empiezan a afectar su estado de conciencia. La verdad fue algo muy lamentable, más sin embargo pues obviamente ella tenía todos estos vicios del cigarro, los excesos, las fiestas, etcétera, que obviamente fue lo que la llevaron a su declive, pero también fue, yo creo que un tema muy interesante en abordar. Y como les comento, esta temporada como que nos fue dando matices de todos los personajes, que supo muy bien irlo cerrando a cada uno. Y pienso yo en lo personal que toda la historia de la princesa Margarita fue de lo más interesante y lo más importante a mi parecer. Y bueno, por último, la reina Margarita termina falleciendo y al poco tiempo termina falleciendo también la reina madre. Y obviamente esto es un desconecte por completo de la reina Isabel, porque obviamente está en un momento muy frágil en su vida, aunado a que también empiezan los preparativos para su jubileo de oro, y que también es algo muy importante que destacar. La reina Isabel empieza a sentir que ya no se siente muy apta para el puesto, y sobre todo que a lo mejor Carlos pudiese ya estar listo para poder tomar las riendas del trono. Sin embargo, todavía hay como ciertas preguntas que hacerse si él está preparado o no. Otro tema, la verdad, muy interesante, que en lo particular se me hizo algo un poco grotesco, porque no solamente empiezan los preparativos para el funeral del príncipe Felipe. Obviamente, o sea, esto es de manera preventiva, no es que haya muerto, pero también empiezan a hacer los preparativos, y al momento que lo presentan es prácticamente un libro de todos los preparativos que se tienen hacia la reina Isabel. Y obviamente esto termina afectándola aún más, porque obviamente quién quiere preparar su muerte, ¿verdad? Es algo que en lo particular lo vi un poco, pues llamarlo interesante, porque nunca había escuchado que alguien preparara o hiciera todos los preparativos para su muerte, ¿verdad? La verdad es algo que me tiene un poco desorientado. Y bueno, ya al final de la temporada podemos ver cómo el príncipe Carlos llega a decirle a la reina Isabel que ya han pasado mucho tiempo desde el fallecimiento de Diana, y que obviamente él quiere empezar a hacer su vida, obviamente con justa razón, porque la ha postergado por todas las cuestiones que han estado pasando. Obviamente la muerte de Diana, obviamente la atención que le tenía que procurar a sus hijos, que yo creo que es algo muy importante, y que obviamente ya le toca a él, y obviamente quiere su bendición para poder hacer las cosas bien, casarse con Camila Parker, y no solamente hacerlo por lo civil, sino que también con la bendición de Dios y obviamente de la reina. Isabel no solamente se encarga de convencer a los obispos, quienes se encargan de la iglesia anglicana, sino que también intenta tener una conversación con los hijos de Carlos, Enrique y Guillermo, para ver si ellos también están de acuerdo con que su padre pueda casarse con Camila Parker, porque obviamente está todo el tema de la princesa Diana, quien fuese su madre. Y pues al final ellos terminan diciendo que sí, que no hay ningún problema, que ya es momento de que su padre pueda hacer su vida. Obviamente Enrique con tonos de no estar muy de acuerdo, pero al final Guillermo es el que cede, y pues obviamente esto le da cierta libertad a la reina para poderle dar su bendición a Carlos y a Camila. Y pues no solamente eso, sino que también la bendición de Dios, que para ellos es muy muy importante, y por consiguiente poder hacer todos los preparativos para ese evento, que pues también es algo muy interesante, que todavía no sabe si es lo correcto asistir a ese evento o no, porque pues obviamente ella es la gran representación de la iglesia, pero que posteriormente accede. Y bueno, ya una vez que la reina Isabel accede al acudir a la boda de Carlos y de Camila, su cuerpo de prensa empieza a comentarle si desea que empiecen a hacer algunos preparativos o algunas tarjetas para que pueda decir unas palabras en la boda, por lo cual ella les comenta que no pueden hacer nada, porque ella va a ser la que se va a encargar de realizar sus propias palabras. Y de hecho empieza a tomar papel y pluma y empieza a hacer una larga y extensiva carta
que obviamente nadie conoce qué es lo que dice esas palabras, y empiezan a surgir rumores entre la familia de que probablemente la reina ya va a pasar el bastón de mando. Este capítulo la verdad me dejó sin palabras porque independientemente de que vemos a una Isabel ya cansada, preocupada incluso de que su sucesor todavía no está listo al 100% y empieza a pasar por una crisis existencial muy grande, y pues podemos verla desgastada, pero no precisamente físicamente, porque a sus casi 80 años todavía sigue manejando vehículos, incluso la vemos cabalgando, sino más bien es un cansancio del servicio hacia la corona, y pues obviamente empieza con estas ideas de que ya es momento de poder ceder antes de que su propia enfermedad o su edad la puedan llevar al declive. La verdad es que esta última temporada me gustó bastante. No quiero spoilearles mucho de los últimos minutos de la temporada, porque yo creo que son de los más importantes. Vemos una gran participación con actores del pasado, solamente lo voy a dejar ahí. Pero la verdad es que me gustó mucho. En general la serie es toda una joya de arte que se encuentra en Netflix. Por favor, si todavía no la van a ver, por favor háganse un favor y véanla, porque realmente siento que es una de las mejores que hay en la plataforma. Y pues bueno, espero que les haya gustado el video. Ya saben, si les gustó, solamente nos ayudan suscribiéndose. Y pues nada, cuídense mucho y nos vemos pronto. Bye.